Del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Interesante este evangelio en el que se pierde Jesús. Imagínense que una mamá pierda a su hijo pequeño en el centro de la ciudad. Apenas un hijo se pierde, yo creo que basta que sean minutos y es una desesperación total. Yo viví eso con mi mamá y mi hermano menor, en un aeropuerto. Mi hermano estaba chiquito, estábamos como que en el check-in y él empezó a caminar solo. Mi mamá estaba como muy metida con mi papá en el tema de... Y él se empezó a ir. Mi mamá pensaba que él estaba conmigo o con mi hermana. Y cuando terminamos el check-in, mi hermano no aparecía. Resulta que se fue a un lugar, el aeropuerto era pequeño, se fue a un lugar a ver los aviones. Y estaba ahí sentado. Mi hermano era muy chiquito, yo creo que tendría 6 años, yo no sé, más o menos, por ahí, quizás. Bueno, el punto es que mi mamá, eso fue poco tiempo, pero mi mamá estaba desesperada. Ahora, imagínense ustedes estar más de un día. O sea, aquí dice que apareció al tercer día. Qué fuerte esto para la Virgen María. Podríamos hacer toda una meditación sobre María y este tipo de cosas que vivió con Jesús y que le costaba mucho entender. De hecho, dice al final que María no comprendía lo que les dijo. Pero bueno, aquí simplemente metiendo un poco en ámbito y contexto lo que esto significaba, lo difícil que fue para María, pero también por otro lado la importancia que Jesús le daba a las cosas del Padre, ¿no? Difícil para María entender esto, ¿no? Cuando él dice: yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Ellos humanamente pensarán: pero bueno, nosotros somos tus padres en esta tierra, aquí está tu padre José y tu madre que soy yo. Pero María en el fondo sabía que su hijo venía de Dios y que había algo más grande que a quien tenía que dar cuentas, ¿no? Alguien más grande con quien tenía una relación y con quien él ya a partir de los 12 años empieza a mostrar incluso públicamente esta relación con él. Algo interesante, y creo que voy a centrar la meditación en este punto, es en la relación con Dios, cómo Jesús se relaciona con Dios y cómo pone a Dios en primer lugar, cómo pone a su Padre en primer lugar. De hecho, podríamos empezar hablando de cómo toda la familia, y de hecho mucha gente del pueblo de Israel en esa época, hacía estos viajes tan largos de varios días caminando para encontrarse con Dios, para ir a la Pascua, para ofrecer sacrificios, para de alguna forma manifestar públicamente y externamente el amor que le tienen a Dios. Obviamente que muchas veces ese amor tenía que ser purificado, porque sabemos que los fariseos, y no solo los fariseos, sino mucha gente, y también hoy puede pasar, que a veces la gente hace cosas más por un tema moral, ético, y no tanto porque ama realmente a Dios. Entonces, un aspecto que ya hemos hablado aquí en otras meditaciones es la importancia de ir purificando mi amor a Dios. ¿Por qué hago todo lo que hago? Simplemente por un mandato, simplemente por una cuestión social, cultural. Lo hago porque necesito sentirme bien y cuando me acerco a Dios me siento bien, me estoy buscando a mí mismo. Lo hago simplemente por miedo. Hay como que diversos niveles. De hecho, mucha gente se acerca por primera vez a Dios un poco por miedo a la condenación. Y no es que eso esté mal, para empezar está bien, pero luego tienes que ir pasando. Tú no puedes estar con Dios por miedo.
y luego hay otros niveles. Puede ser que después estés un poco más por simplemente cumplir, porque te sientes bien cumpliendo cosas, pero tampoco eso es suficiente. Tienes que pasar a otro nivel. Quizás luego empiezas a buscarte a ti mismo, sabes que Dios es bueno para ti, que en Él es donde encuentras realmente paz, pero tampoco es suficiente porque no es un poco egoísta buscar a Dios simplemente para ti. Tenemos que llegar a ese nivel donde amamos a Dios por Dios. Pero bueno, y no solo con Dios, sino también con las personas. De hecho, en el matrimonio y en todas las relaciones, pero pongo el matrimonio como un ejemplo, es súper importante ir purificándose en el amor. De hecho, aquí quería contar una anécdota sobre las expresiones externas. Estábamos hablando al inicio de las expresiones externas de nuestro amor a Dios, que luego hay que ir purificando. Cuando yo estaba en el colegio, muchísimos años atrás, eh, no voy a decir la época, pero no se pueden imaginar. Yo tengo 45 años, o sea, más o menos hace más de 25 años. Tenía una novia cuando yo estaba en lo que en México se llama preparatoria o en otros países bachillerato. Y no sé qué día, era un día especial, no sé si su cumpleaños o era cumplíamos meses o no sé qué era, o el día de los enamorados, no recuerdo. Pero bueno, para hacer el cuento corto y no muy largo, no pude comprar unas flores y además de lo que llevaba quería arreglar unas flores. Entonces dije, bueno, me tengo que inventar algo. Y me fui a una urbanización cerca de donde ella vivía y empecé a ver en las casas si conseguía algún jardín con rosas. Y bueno, conseguí un jardín después de un buen rato caminando. Vi una señora que estaba ahí, le toqué el timbre, le dije, señora, por favor, ¿me puede regalar una rosa? La señora, ¿para qué? No, bueno, para mi novia. Empezó a reírse. Al final, bueno, me dio la rosa. Y, y bueno, se la regalé a mi novia. Luego le conté a mi novia cómo estuvo el asunto porque obviamente se dio cuenta que no era una rosa de floristería y valoró mucho el detalle. ¿Qué quiero decir con esto? A Dios también le gusta que nosotros manifestemos con obras el amor que tenemos. Mucha gente a veces habla de las procesiones, de gestos externos de la religión, y al final los gestos externos son un modo también de manifestar que yo amo a Dios. Obviamente, ahí viene el tema de la intención. Es más importante mi amor a Dios que simplemente hacer cosas por hacerlas. Pero claro que son importantes estas cosas. Quizás puede ser que yo haga algunas manifestaciones externas como ir a alguna procesión o otro tipo de manifestaciones simplemente por un tema cultural, pero lo que tengo que hacer es no dejar de hacerla, sino más bien seguir haciéndola pero purificando mi intención. Bueno, Señor, esto es una forma de manifestarte cuánto te amo, porque quizás podría estar en mi casa tranquilo viendo televisión, pero bueno, estoy aquí en esta procesión, te estoy acompañando. Puedo pensar en Venezuela hay una procesión muy famosa, muy larga, donde van muchísimas personas, que de hecho es una de las más grandes del mundo. Es la procesión en Barquisimeto de la Divina Pastora. Y bueno, sí, yo podría estar en mi casa tranquilo, pero bueno, voy y es una manera de mostrarte que te amo, es una manera de mostrarte, de agradecerte lo que he recibido a ti Dios y a ti María, que intercedes muchas veces por mí. Y bueno, todo esto, eh, estoy hablando aquí de la importancia de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Aquí hay un momento en el que Jesús le dice, no sabías que debería estar en las cosas de mi Padre. Y aquí podríamos preguntarnos nosotros, ¿cómo vivo yo las cosas de mi Padre Dios? ¿Realmente están en el primer lugar? Ese mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas, ¿realmente lo vivo en mi día a día? ¿Pongo a Dios en primer lugar? ¿Soy capaz de sacrificar cosas por Él? ¿Soy capaz de tener detalles diariamente con Él? Bueno, quería hablar mucho más, pero el tiempo es corto. Eh, Simplemente termino con este detalle, o con este detalle, con esta otra idea eh, del tema de la obediencia, ¿no? Cómo Jesús, a pesar de también tener su misión, fue obediente a sus padres, ¿no? Luego, a pesar de que estuvo esos 3 días en Jerusalén, luego regresa con sus padres a Nazaret y vive 33 años sometido a unos padres humanos, sabiendo que Él era Dios. Entonces también cuánta humildad, eh,
sí, cuánta humildad de Jesús para someterse a unos padres humanos durante tantos años y pudiendo haber hecho o pudiendo haber empezado su misión mucho antes. Ya a los 12 podría haber empezado porque ya tenía conciencia de quién era, o a los 18 podríamos decirlo, y haber estado muchos más años predicando y muchos más años haciendo el bien. Pero la voluntad de Dios era que no se manifestara hasta los 33 años. A veces nosotros somos tan soberbios, tan queremos hacer las cosas a nuestro modo, tan nos cuesta tanto como obedecer lo que Dios permite en nuestras vidas y no querer poner por encima de Él y de su voluntad nuestros planes. Entonces, bueno, como que en esta meditación de hoy, preguntarnos un poco, ¿realmente Dios está en el primer lugar? ¿O están mis planes, mi modo de ver el mundo y no como Dios lo ve o como Dios quiere que yo viva? ¿Está mi soberbia? ¿O yo soy capaz de con humildad pasar desapercibido? ¿Soy capaz de también de demostrar mi amor a Cristo en el día a día, en las cosas que me cuestan, eh, externamente o también internamente, ¿no? Pero ¿cómo está mi relación con Dios? Creo que este es el punto principal de si realmente cumplimos ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Pues pidámosle a Dios en esta meditación que nos dé esa fortaleza de vivir como Jesús vivió. ¿Qué haría Jesús? Bueno, Jesús intentaría darle lo mejor a su padre, ¿no? Incluso sacrificando y teniendo problemas, en este caso con sus padres terrenos, pero luego también siendo obediente al padre, obedeciendo a sus padres terrenos durante tantos años, durante 33 años, para luego cumplir su misión, porque parte de la misión era ser obediente y humilde durante toda esa cantidad de años. Bueno, como dije antes, pidámosle a Dios esa gracia de la humildad, de la obediencia y de ponerlo a Él en primer lugar, y seguramente se cumplirá esa promesa que Él nos dijo. Él dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será dado por añadidura. Pues tenemos que confiar en esto, en que si ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, y lo demostramos, ¿no?, con hechos, lo demás se nos irá dando por añadidura. Que tengas un feliz día y que Dios te bendiga. Te hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? Y también en la plataforma Be New Fire.